Comenzar y a continuar con el estudio de los pecados respetables. Vamos a ver uno más de los tantos que quedan todavía varios por seguir estudiando, y este se titula Fuera de control. Ahí vamos a saber por qué se llama así. Vamos a orar y vamos a encomendar este tiempo a nuestro Dios. Señor, te queremos dar gracias porque sabemos de que cada vez que venimos acá, Señor, lo hacemos primeramente en respuesta y obediencia, Señor, a que debemos congregarnos, Señor. Y lo hacemos con gozo, lo hacemos, Señor, porque para nosotros es un refrigerio, Señor, el poder estar aquí, con mis hermanos, el poder vernos nuevamente, después de unas semanas, vernos, poder compartir, conversar y abrir las Escrituras juntos, Señor. Juntos poder, Señor, escudriñarlas y ver en ellas todos los tesoros y que tú, Señor, tienes para nosotros. Queremos crecer, Señor, en el conocimiento de tu palabra, y para ello rogamos la guía de tu Santo Espíritu. Rogamos que tu Espíritu Santo abra nuestro entendimiento, nos dirija en el estudio, Señor, que tú, Señor, uses este tiempo, Padre, para hablar a nuestras vidas. Yo simplemente soy un instrumento, Señor, en tus manos, y te pido que así pueda ser para comunicar, Señor, tu palabra. Así que nos encomendamos a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, se titula Fuera de control. Y una persona fuera de control o sin autocontrol es básicamente lo que nosotros conocemos una persona sin dominio propio. Pero esta palabra, dominio propio, justamente se refiere a la capacidad que nosotros tenemos de autocontrolarnos. De hecho, hay algunas versiones que aparece esta palabra como autocontrol. La versión de las Américas lo menciona como control propio, en vez de dominio propio, control propio, en algunos de los versículos. Y el dominio propio, hermanos, vamos a ver la importancia de lo que es poder tener esta virtud del dominio propio en nuestras vidas. El dominio propio, hermanos, es, como les dije, es la virtud. Pero ¿qué vendría siendo el no tener dominio propio? Y esto es lo que nos cuesta un poco ver. Y el no tener dominio propio es simplemente un pecado. ¿Cuál es el asunto, hermanos? De que a veces nos cuesta mirar las virtudes que nosotros deberíamos practicar, lo contrario a las virtudes en realidad es un pecado. Si yo, por ejemplo, cuando pienso en el fruto del Espíritu, ¿cierto? Que es un ramillete de virtudes que deben estar en la vida de un cristiano. Yo veo el amor. ¿Qué vendría siendo lo contrario al amor? Podríamos mencionar odio, no sé, rencor, un montón de cosas que en el fondo es pecado. Lo contrario al gozo, también estaríamos pecando. Lo contrario a la paz, a la mansedumbre, y lo mismo con el dominio propio. O sea, cuando nosotros vemos en el fondo el pecado es simplemente todo aquello que Dios, es todo aquello o lo bueno que Dios nos otorga, pero que Satanás, al torcerlo, lo convierte en pecado. Como por ejemplo, Dios creó el sexo en el matrimonio, pero cuando lo llevamos fuera del matrimonio ya es un pecado. Cuando le damos un mal uso es pecado. O sea, todo lo bueno que Dios creó, Satanás lo distorsiona y lo convierte en un pecado. Y es lo que pasa con las virtudes
que se mencionan en la Escritura. El dominio propio, hermano, es una virtud, pero ya cuando no tenemos dominio propio, estamos fuera de control. Estamos incurriendo ya en un pecado. Y este es otro más de los pecados respetables que vamos a ver, hermanos, en la clase de hoy. Y me gustó mucho estudiar este tema porque, bueno, hay muchas áreas en nuestra vida, hermanos, que debemos reconocer donde no tenemos dominio propio. Y nos cuesta, así como en los otros pecados respetables que hemos visto, nos cuesta verlo como un pecado. Nos cuesta mucho verlo como un pecado cuando no tenemos dominio propio en algún área de nuestra vida. Nos cuesta verlo como un pecado, lo minimizamos y tiende a ocurrir lo mismo que ocurre con los pecados anteriores que ya hemos visto. Proverbios 25-28 dice que un hombre sin autocontrol, como lo dicen algunas versiones, o un hombre sin dominio propio, dice, es como una ciudad que se abre y se queda sin muros. Así lo grafica Proverbios 25-28. En tiempos bíblicos nosotros conocemos que los muros de una ciudad eran su principal forma de defensa, de mantenerse protegidos. Si se rompían las paredes, ¿cierto?, quedan totalmente vulnerables al ataque de cualquier enemigo y eran invadidos. Y de la misma manera, hermanos, una persona sin autocontrol o con falta de dominio propio queda totalmente vulnerable a todo tipo de tentación. Y es más o menos lo que este versículo, Proverbios 25-28, nos está diciendo. El dominio propio, hermano, es como un muro de defensa en nuestra vida. Y es por eso la importancia de poder nosotros aprender a tener dominio propio. Ese muro de defensa, hermano, nos va a ayudar contra los deseos pecaminosos, contra todo aquello, contra toda clase de males, hermanos, en la que nosotros podamos a veces incurrir, deslizarnos, que batallan contra nuestra alma. Desafortunadamente, hermanos, Salomón, que escribió este fragmento en Proverbios 25-28, es una triste pero sorprendente demostración de alguien que está totalmente fuera de control o no ejerció el dominio propio en su vida. Las escrituras registran que Salomón tenía 700 esposas, ¿cierto?, y 300 concubinas, todas de naciones diferentes y naciones que obviamente, y está registrado en Primera de Reyes 11 del 1 al 3, naciones que el Señor había prohibido específicamente. O sea, había prohibido que el pueblo de Israel se mezclara. ¿Y qué ocurre? Efectivamente, estas mujeres extranjeras apartaron el corazón de Salomón, lo apartaron de Dios. Así lo dice ahí en Primera de Reyes 11 del 1 al 3. Y en respuesta a esto, ¿qué es lo que ocurre? Dios dividió el reino, ¿cierto? Y en los días de Roboam, su hijo. Pero ahí vemos, hermanos, o sea, aquel mismo que escribe ahí en Proverbios 25-28 que un hombre sin autocontrol es como una ciudad que se abre y se queda sin muros, él lo experimentó directamente. O sea, ahí vemos en su vida cómo la falta de dominio propio llevó a Salomón a hacer totalmente lo contrario que Dios le había pedido. Y a pesar, hermanos, de la enseñanza bíblica sobre el dominio propio, la falta de dominio propio, creo que, hermanos, esta es una virtud que recibe poca atención consciente. ¿A qué me refiero con esto? A poca atención consciente en la mayoría de los cristianos. Me refiero a que tenemos límites, o nosotros ponemos límites que tienen que ver con nuestra formación, con nuestra educación, con nuestra moralidad, con nuestra ética, con nuestra cultura. Tratamos de poner ahí límites, barreras, que nos ayudan a restringirnos de los pecados obvios, de los pecados que son obvios, ¿cierto? Cuando hablamos de cosas o de pecados que son muy vistosos, eso nos ayuda, ahí ponemos límites ahí, barreras ahí, y nos concentramos tanto en eso, que dentro de esos límites que nosotros ponemos y en los que vivimos,
en realidad vivimos bastante como se nos plazca. O sea, ponemos barreras y límites en cosas donde no vayamos a incurrir en algún pecado obvio, un pecado vistoso, pero en el fondo vivimos como se nos plazca. ¿Y a qué me refiero con esto también? A que rara vez decimos no a nuestros deseos y emociones. Y ahí es donde está el problema. Raramente decimos no a nuestros deseos y emociones. Y es tan sutil porque cuando pensamos en nuestros deseos y emociones es el área donde nosotros no logramos tener dominio propio. Y cuando lo veamos nos vamos a dar cuenta que son muchas cosas. Yo solamente voy a mencionar algunas. Esta es la parte donde, hermanos, nosotros no ponemos la más mínima atención a aquellos pecados, hermanos, que tienen que ver con nuestros deseos, con nuestras emociones. ¿Y en qué afecta, por ejemplo? Vamos a dar algunos ejemplos. ¿Qué afecta la falta de dominio propio? Afecta a mi temperamento, por ejemplo, en mi temperamento, en la forma como hablamos. Debemos tener dominio propio, aprender a tener dominio propio en todas esas áreas, en mi temperamento. Si yo no tengo dominio propio en mi temperamento, no tengo un autocontrol, y yo no voy a poder manejarlo. Voy a, poco a poco me voy a dar cuenta que voy a empezar a caer en el enojo, en la ira, en una conducta totalmente desviada, en mi forma de hablar, en cómo hablo. No tengo dominio propio, quizás me cuesta manejar inclusive las cosas que digo. Pueden ser ofensivas, pueden ser dañinas. No tengo dominio propio en esa área. A lo mejor en lo que pensamos, hermanos, no tenemos dominio propio, nos falta dominio propio en lo que pensamos. La mente es muy volátil, pensamos muchas cosas que están cargadas de pecado, pensamientos que no son para nada santos, y nos falta dominio propio en aquellas áreas. ¿Dónde más afecta el dominio propio? En cómo administramos nuestro tiempo. Nos falta dominio propio en cómo administrar nuestro tiempo. Somos muchas veces malos administradores del tiempo. En cómo manejamos las finanzas. Es una gran problemática. Muchos de nosotros no sabemos cómo manejar nuestras finanzas, y ahí necesitamos dominio propio. ¿Dónde más afecta? Nuestras habilidades para vencer las tentaciones, para cultivar una vida de piedad. Necesitamos dominio propio para cultivar una vida de piedad, para desarrollar un carácter piadoso. Afecta también en el cuidado de nuestra salud, aprendiendo a tener también una dieta que nos ayude a cuidar nuestra salud. En la alimentación, hay muchas personas que no tienen dominio propio en su propia alimentación. En el equilibrar ciertas cosas, no sé, a lo mejor hay personas que podrían todo el día comer helado, o comerse una torta, o comer pasteles todo el día. En eso se ve insignificante, pero es un área donde deberíamos aprender a tener dominio propio. Nos damos cuenta que una mala alimentación también está perjudicando nuestra salud. En el descanso, un descanso apropiado. También tenemos que aprender a tener un dominio propio en cómo organizar mis tiempos para poder descansar. Un buen descanso también tiene que ver con el dominio propio. También donde afecta en la cantidad de tiempo que pasamos con Dios, en oración, en la lectura bíblica también. Tenemos que tener dominio propio. ¿Por qué? Porque a veces quizás otorgamos más tiempo a pasar en las redes sociales o en el teléfono. Tenemos que tener dominio propio de lo que miramos en el teléfono. Hermanos, son áreas muy sensibles y delicadas para nosotros. Hermanos, yo me he visto confrontado fuertemente con este tema. Hay áreas en las que cuesta a veces tener dominio propio. Lo que miramos en la televisión. ¿Cuánto tiempo dedicamos a la televisión? O a escuchar cosas. Poner oído a cosas que no son edificantes. Áreas donde tenemos que tener, hermano, dominio propio.
Y por eso le decía, tiene que ver mucho con las emociones, con nuestros deseos. Entonces, como son nuestras emociones y deseos, pasan desapercibidos, no nos damos cuenta de que son cosas muy sutiles. Entonces, dejamos de verla como un pecado, los dejamos de ver como un pecado. ¿Por qué? Porque nos concentramos más en las cosas más vistosas o en los pecados más obvios, en los pecados más vistosos. Proverbios 16:32 dice que mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, el que domina su espíritu, que el conquistador de una ciudad. O sea, se está refiriendo a que justamente es mejor el que tiene dominio propio, el que domina su espíritu, es mejor que el que conquista una ciudad. O sea, nos está hablando de nuestro propio dominio propio respecto a ser capaces de conquistarnos nosotros mismos. Dice, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte. Tener dominio sobre nuestro propio carácter, nuestro temperamento, es ahí donde muchas veces tenemos que ejercer el dominio propio. Y el dominio propio, hermanos, para entender un poco qué es lo que es el dominio propio, es la capacidad de regular o inhibir las conductas, impulsos y pensamientos que pudieran ser inadecuados o perjudiciales para uno mismo e inclusive para terceros. O sea, el dominio propio no solamente nos perjudica a nosotros, también se pueden, por nuestra falta de dominio propio o falta de control en nuestra vida, podemos perjudicar a otras personas. Dominio propio significa especialmente, viene de la palabra griega ekrateia, que significa continencia, templanza, abstinencia, sobrio. Y fíjense que esas palabras son palabras con las que nos vamos a encontrar en varios versículos, en varios pasajes de las Escrituras. De hecho, templanza es una de ellas, que aparece en algunas versiones. Ahí en Gálatas 5:23, cuando menciona el fruto del Espíritu, en algunos se dice templanza, en otras versiones aparece dominio propio. Y ¿qué es lo que también permite el dominio propio? Permite lograr un equilibrio, hermanos, en todas las áreas de nuestra vida. Lo que permite, y esto nos permite ser una persona que tiene dominio propio, permite disfrutar de las cosas agradables y sin exceso. Por otro lado, también desechar las cosas dañinas o las cosas que nos dañan, aunque las cosas que nos dañan, estas cosas pueden otorgar un placer intenso en forma inmediata, y es por eso justamente uno de los motivos por el cual nosotros nos cuesta tener dominio propio, porque cuando no somos capaces de dominarnos, nos encontramos con cosas que nos otorgan un placer inmediato, intenso, y nos cuesta en esas áreas tener dominio propio. Pero una vida donde nosotros ejercemos el dominio propio nos ayuda a disfrutar de las cosas agradables, hermanos, sin excesos. Esto, hermanos, puede ser en relación, y lo vuelvo a repetir, a nuestros deseos principalmente, a nuestras emociones, a nuestros pensamientos, lo que oímos, lo que miramos. Un poco más, decimos, un poco más, ¿qué hay de malo? Y no lo vemos, hermanos, como algo malo, no lo vemos como un pecado al principio, hasta que nos vemos atrapados. El dominio propio, hermano, en el mundo helenístico, en los tiempos de Pablo, esta palabra se usaba y pertenecía al ámbito de los deportes. Como Pablo decía, todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Y aquí la palabra abstinencia se refiere precisamente al dominio propio. 1 Corintios 9:25. La palabra abstenerse comunica el concepto de dominio propio. Los atletas se preparaban para los juegos, evitando cierto tipo de comidas, evitando el vino y evitando el trato sexual. Ellos se preparaban y se abstenían. El cristiano, hermano, debe ejercitar dominio propio en todas las áreas, en todas las circunstancias inclusive de la vida. En las circunstancias en las que nos encontremos debemos ejercer el dominio propio. Y debemos hacerlo, hermanos, poniendo nuestra confianza en Dios. No hay otra forma.
debemos aprender a confiar en Dios en esta área. El término templanza, hermano, que aparece en algunas versiones, que es dominio propio, aparece en varias ocasiones en la Biblia y se enseña ampliamente tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Y bíblicamente significa que es tener control sobre uno mismo, es simplemente tener control sobre uno mismo. Y es una de las manifestaciones, hermanos, distintivas del carácter divino y del fruto del Espíritu Santo, que antes les mencionaba, aparece como control propio en la NTV, aparece como control propio, no aparece ni como templanza ni como dominio propio, aparece como control propio, ahí en Gálatas 5:23. Pedro, por ejemplo, advierte a la iglesia diciendo: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como el león rugiente, anda buscando a quien devorar. Primera de Pedro 5:8. Sed sobrios, y aquí la palabra sobrio es dominio propio. Es dominio propio. Donde más el dominio propio es visto, hermano, en la conjugación verbal de ser sobrios, también en Tito 2:6, por ejemplo, cuando nos habla o nos alude a la abstinencia de todo mal, en la sobriedad, en la vigilancia. Pablo le manda a Tito también, dice: exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes. A los jóvenes se les manda a que sean sobrios en mente, dominar propiamente los impulsos. A las mujeres casadas a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios dice no sea blasfemada, Tito 2:5. Y a los jóvenes a ser prudentes, que se dominen a sí mismos. En Timoteo y Tito, el dominio propio se presenta como una de las cualificaciones, hermanos, para aquel que anhela el obispado. Toda aquella lista, hermanos, para el que anhela el obispado, es una lista de virtudes o cualificaciones que no nacen, hermanos, de la nada en un cristiano. Son cualificaciones que nosotros tenemos que buscar teniendo dominio propio. Cuando nosotros vemos la lista de cualificaciones de aquel que anhela el obispado, alguien que cuando dice, por ejemplo, no ha dado el vino o no ha dado mucho vino, es donde se debe ejercer dominio propio. O sea, hay que ejercer dominio propio. Por ejemplo, cuando nosotros leemos y vemos en los requisitos, dice: pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, o sea, dominio propio, sobrio, y ya la palabra sobrio es dominio propio, prudente. Para ser alguien prudente, hermano, también tienes que ejercer el dominio propio en tu vida. Donde más dice, no dado al vino, dominio propio. Ni amigos de peleas, dominio propio. Que no sea codicioso de ganancias deshonestas, dominio propio. O sea, muchas áreas en la vida, hermanos, donde nosotros debemos ejercer el dominio propio. Nos cuesta verlo, pero está ahí. Algunos ejemplos bíblicos, por ejemplo, en el Antiguo Testamento. José, aconteció después de esto, que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo: duerme conmigo. Y él no quiso, y dijo a la mujer de su amo: he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en la casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este gran mal? Y pecaría contra Dios. José, hermano, se encontraba en una posición difícil, sin familia, sin amigos, ni nadie a quien pedirle ayuda o algún consejo. Pero pudo controlar sus deseos. Lo pudo hacer.
él ejerció el dominio propio y por causa de su temor a Dios. Por otro lado vemos a David, que dice, y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa, y envió David mensajeros y la tomó y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa, según Samuel 11, 2 al 4. Y en este asunto el rey no tuvo absolutamente nada de dominio propio, ya que sin pensarlo dos veces y sin pensar en las consecuencias, obró de acuerdo a su concupiscencia. Jesús, que cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Primera de Pedro 2:23. Y en todo momento, hermanos, vemos aquí este máximo ejemplo, el ejemplo perfecto de todas las virtudes y manifestación del carácter divino, incluso el dominio propio. Y aquí Pedro menciona que Cristo se contuvo en responder a los insultos, a las amenazas, a las burlas, a los vituperios, aunque tenía el poder y la razón para poder hacerlo. El Señor Jesús se contuvo. Hermano, ¿cuánto a nosotros nos cuesta a veces, cuando te ofenden, guardar silencio? Cuando te insultan, cuando te amenazan, cuando se burlan de ti. Dice que Jesús simplemente encomendó todo al Padre. No respondió con maldición. Y ahí vemos, hermanos, cuán falta nos hace a nosotros tener dominio propio. Las Escrituras dejan claro que el dominio propio, hermanos, es una virtud divina. Es uno de los atributos comunicables de Dios, de la naturaleza divina. Y es impartido al creyente mediante el Espíritu Santo cuando en nosotros rendimos nuestra vida, hermanos, a Dios. Es determinante, hermanos, que nosotros aprendamos a tener dominio propio. Pablo lo menciona como una de las virtudes del fruto del Espíritu, ahí en Gálatas 5:23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Y en los pasajes anteriores, hermanos, en la lista de las obras de la carne, vemos que es una lista de alguien que nunca ejerció dominio propio en su vida. Es una persona que está totalmente fuera de control. O sea, basta con leer solamente algunas de las obras de la carne y vemos que dice, porque los deseos de la carne, dice, son contra el espíritu, ¿cierto? Y el espíritu contra la carne, y estos se ponen entre sí. Dice, manifiesta, verso 19, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio. No hay dominio propio. Una persona que cae en adulterio es una persona que no ha aprendido a tener dominio propio. Fornicación, no hay dominio propio. Inmundicia, lujuria, idolatría, hechicería, hermano, hay una lista de pecados donde el ser humano no ejerce dominio propio. Nosotros estamos conscientes que tenemos una vida transformada. Nuestra vida ha sido transformada. Pero que nuestra vida sea transformada no significa que ahora nosotros... Es verdad, el Señor, cuando nos transforma, pone nuevos deseos, nuevos pensamientos en nuestra vida. Pero si no ejercemos dominio propio, hermanos, podemos fácilmente caer en un sinnúmero de pecados simplemente por no hacer caso a estas virtudes. ¿Y por qué? Porque no es como un poder especial que recibimos y ya no sentimos absolutamente nada y sentimos rechazo hacia todo lo malo y ya no hacemos nada malo en nuestra vida, todo lo hacemos bien y perfectamente. No, tenemos que ser diligentes y trabajar y esforzarnos en todas estas cosas. Efesios 5:18, el apóstol Pablo nos dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien ser llenos del Espíritu. Cuando un hombre, hermanos, es dominado por los efectos del alcohol, pierde totalmente el control de sí mismo, queda fuera de control, sin dominio propio.
¿Por qué? Porque quien lo está gobernando en ese momento simplemente son los efectos del alcohol. El alcohol deprime los centros inhibidores del cerebro, y cuando hace eso, la persona queda totalmente desinhibida y va a hacer cosas que en su sano juicio obviamente nunca haría. Está siendo gobernado por el alcohol. Yo recuerdo siempre cuando niño, lo recuerdo así con un poco de... Me da un poco de risa porque... Pero sí, se me quedó grabado porque había un vecino por ahí que era muy bueno para emborracharse. Le decían Spider-Man, porque cada vez que llegaba del trabajo él se venía por los muros caminando así, porque no, de otra forma él se caía. Él se iba apoyando así hasta llegar a su casa. Imagínense, siendo totalmente gobernado por los efectos del alcohol. Entonces, y el apóstol nos dice más bien debemos ser llenos del Espíritu. Y un cristiano, hermano, lleno del Espíritu es alguien que evidencia en su vida el fruto del Espíritu. Pero si, y aquí es donde tenemos, hermanos, que también poner atención. Si una de estas virtudes falta, de estas virtudes que conforman este ramillete de que es el fruto del Espíritu, entonces nunca has experimentado la llenura del Espíritu Santo en tu vida. ¿Por qué? Porque si uno de ellos falta, es imposible ser lleno de algo incompleto. La evidencia, hermano, más clara y contundente de un cristiano espiritual es la presencia del fruto del Espíritu en tu vida. Pues aquí, hermano, nosotros tenemos una clara evidencia, hermano, de alguien que anda en el Espíritu. Es cuando vemos el fruto del Espíritu en aquella persona. Nosotros vemos una evidencia clara. Pero también, hermanos, vemos cada día que vivimos por pura gracia y misericordia de Dios. Porque aún así nosotros, hermanos, siendo cristianos, que no siempre, hermanos, se ve en nosotros la evidencia de este fruto del Espíritu Santo en nuestra vida, que no andamos a lo mejor siempre en el Espíritu. Aún así el Señor escucha nuestras oraciones, hermano. Dios responde a nuestras oraciones, no es porque somos fieles, es porque Él es fiel y bueno con nosotros, simplemente. Ser lleno del Espíritu, hermano, es simplemente ser lleno de su palabra. Es obediencia a las Escrituras. Cuando obedecemos a la palabra de Dios, hermanos, obedecemos a la palabra revelada por el Espíritu Santo. Y hermanos, creo que la forma más eficiente para andar en el Espíritu y ser lleno de estas virtudes es comenzar tomando en serio y poniendo por obra, hermanos, y poniendo en práctica la virtud que nos va a ayudar a allanar el camino, que es el dominio propio. Hermano, el dominio propio es determinante en la vida del cristiano. Si tengo dominio propio, me voy a abstener de toda clase de males, de tentaciones, no solo para evitar los pecados obvios, hermanos, sino aquellos que están relacionados con nuestras emociones, con nuestros sentimientos, como los mencionaban delante. Y hermanos, Colosenses también 3:16 dice: la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos, himnos y cánticos espirituales. La palabra de Dios, hermanos, debe abundar en nuestra vida. Queremos ejercer dominio propio en nuestra vida, hermanos, debe abundar la Escritura en nuestra vida. Gálatas 5:16 dice: andar en el Espíritu. Es una metáfora, hermanos, para vivir la vida un paso a la vez. O te mueves en el Espíritu o te mueves en la carne. Es una de dos: o te mueves en el Espíritu o te mueves en la carne. Vives en respuesta al Espíritu de Dios o en respuesta a la carne. Tienes dos formas. Romanos 8:13 nos enseña que debemos hacer morir las obras de la carne. ¿Cómo hago esto? Andando en el Espíritu. ¿Y cómo puedo iniciar? Bueno, comencemos teniendo dominio propio. Y llénate de la palabra de Dios. Pedro lo menciona como una de las cualidades piadosas, hermanos, que debemos desarrollar los creyentes. Segunda de Pedro 1, del 5 al 6 dice: vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio,
al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad. Pero si leemos, hermanos, unos versículos antes, a partir del verso 3, dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hoy en el mundo a causa de la concupiscencia, vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, o precisamente por esto mismo, añadir, dice, añadir, ¿cierto? Y ahí viene lo que leímos hace un momento, añadir. Es decir, ahora que nuestras vidas han sido transformadas por pura gracia, ahora esforcémonos. Nuestra vida fue transformada por pura gracia, ahora esforcémonos, seamos diligentes. El verso 5 dice: vosotros también poniendo toda diligencia. O sea, ahora que sus vidas han sido transformadas, Pedro reitera la idea de los versículos anteriores con estas palabras. Precisamente por eso, dice Pedro, o por esto, dice, poniendo toda diligencia, por esto mismo, o precisamente por esto, dice, es que debemos añadir, dice. Debemos ser diligentes. Entonces, él se ha referido anteriormente a la obra de Dios al salvarnos, ahora enfatiza nuestra obra en el proceso de la salvación. ¿A qué me refiero? En cierto sentido dice, es lo mismo que dice Pablo, cuando dice: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros obra. En Filipenses 2, 12 al 13, o sea, ocupaos de vuestra salvación, más bien, o dicho de otra forma, ocúpense en su santidad. Ahora que son salvos, ocúpense en su santidad diaria. ¿Cómo lo puedo hacer? Teniendo dominio propio. Dios nos ha dado, hermanos, su promesa, y fiel a su promesa la cumple. Ahora Dios espera que nosotros hagamos nuestra parte, y en consecuencia, hermanos, Pedro escribe: esfuércense por añadir, esfuércense, sean diligentes, esfuércense ahora por añadir estas virtudes. Y este verbo añadir, hermanos, significa entonces que el creyente contribuye, nosotros contribuimos prodigamente a esa salvación tan grande, en añadir, contribuir virtud con virtudes, con estas virtudes como lo es, hermanos, de hecho, el dominio propio. Dijimos entonces, el dominio propio, hermanos, es una virtud determinante, esencial en la vida del creyente. Sin dominio propio, hermanos, nuestra vida está fuera de control, nuestras emociones, nuestros pensamientos, todo aquello queda totalmente fuera de control. Y somos como una ciudad sin muros, como lo decíamos al principio, ¿cierto? Ahí en Proverbios 25-28, un hombre sin autocontrol o sin dominio propio o sin templanza es como una ciudad que se abre y se queda sin muros. Quedamos totalmente, hermanos, vulnerables a cualquier tipo de tentación, pecados, a todos aquellos deseos y emociones que pasan desapercibidos y que hacen tanto daño a nuestra vida, hermanos. Podríamos mencionar, hermanos, como les dije, muchas áreas en la vida, ¿cierto? Temperamento, ¿cierto? Cómo nos irritamos con tanta facilidad muchas veces, lo que hablamos, lo que vemos, lo que pensamos, el tiempo, cómo lo administramos, nuestra finanza, nuestra habilidad para vencer la tentación, el tiempo que dedicamos a Dios en oraciones, en las escrituras. Para todo, hermanos, necesitamos dominio propio. Es una virtud esencial en la vida del creyente. El Señor, hermano, nos ayude a identificar este pecado en nuestras vidas. Debemos crecer en esta área del autocontrol, o como lo conocemos en las escrituras, del dominio propio. Lo vamos a dejar hasta ahí. Vamos a orar. Vamos a agradecer a nuestro Dios. Señor, te damos gracias. Te damos gracias por este tiempo que podemos abrir las escrituras. Te damos gracias porque nos enseñas cosas, Señor,
que son tan esenciales para vivir nuestra vida, Señor, como cristianos, y vivirla, Señor, dándote gloria y honra, Señor. Todas nuestras áreas, Señor, queremos que sean cubiertas por ti, que en todas las áreas de nuestra vida tú estés involucrado. Ayúdanos a que estas virtudes, Señor, sean una evidencia clara en nosotros como creyentes. Ayúdanos a reflejar estas virtudes. A veces queremos y oramos pidiéndote ayuda para ser llenos del Espíritu Santo, para andar una vida en el Espíritu, pero si no somos capaces de tener dominio propio, si no somos capaces de luchar con estas cosas, ¿cómo entonces podremos, Señor, andar en el Espíritu? ¿Cómo podemos ser llenos de estas virtudes? ¿Cómo vamos a reflejar estas virtudes si no hay dominio propio? Padre amado, ayúdanos a crecer en el conocimiento de tu palabra, a ponerla por obra, sobre todo, a ponerla por obra, Señor, a tomarla en serio, Señor, para poder ir viviendo cada día más, Señor, en santidad. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.